Ok. Tal como nosotros habíamos visto, manejamos un concepto que es de suma importancia, conocido por procesos. También aprendimos la sutil diferencia existente entre programa y procesos y que los programas se tienen que comunicar entre ellos. Sabemos que hay una condición de carrera y una región crítica que tenemos que cuidar en todo momento. También, de manera paralela, yo les he estado haciendo énfasis en que la computadora no piensa y la persona, que somos nosotros, el programador en este caso, es el que tiene que dejar todas las condiciones para que el sistema sea estable una vez que arranque. Recordemos que los procesos crearán procesos, el usuario creará procesos, se crearán procesos por lotes y es necesario que todo siga un orden adecuado para garantizar una correcta experiencia de usuario y un correcto desarrollo en la ejecución del sistema operativo. El planificador de procesos es quien toma la decisión sobre cuál de los procesos que se encuentren listos será atendido por el procesador. Y esto es posible gracias a un algoritmo de planificación para poder tomar esa decisión. Ok. Acordémonos que nosotros estábamos viendo que existía la condición de carrera y por ello se comenzaron a hacer varios mecanismos para proteger la región crítica. Si se acuerdan, también el proceso puede tener varios estados, o está bloqueado, o está en ejecución, o está en listo. Cada uno de esos estados, el sistema puede aprovecharlo para utilizar colas o utilizar algunas estructuras de datos, filas, árboles. Lo común y lo que se utiliza son colas. También lo último que nosotros vimos fueron los monitores, que los monitores reciben todos los procesos que están en listo y tiene adentro múltiples colas para irlos organizando y luego mandar a la cola de ejecución aquel que tiene que ser atendido. Entonces, el planificador toma la decisión sobre cuál de los procesos que se encuentran listos, ojo, no en espera, no bloqueados, solo aquellos que están listos pueden ser atendidos por el procesador. Y eso, de nuevo, lo hace gracias a un algoritmo. ¿Por qué por un algoritmo? Porque nosotros no vamos a estar pendientes de lo que haga el procesador. O sea, nosotros tenemos que dejar el sistema operativo solo corriendo y él tiene que tomar esas decisiones. Tomar esas decisiones entre comillas, porque la computadora no piensa, pero es el algoritmo el que le ayuda a tomar esas decisiones. A manera general, la planificación de procesos e hilos es muy similar, solo que cuando se planifica sobre hilos, no importa a qué proceso pertenezcan. Obviamente nosotros tenemos una cola de procesos listos y todos los procesos son diferentes. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, perfecto. Pero si nosotros dividimos esos procesos en hilos, nosotros dividimos los procesos en hilos y toca enviar al procesador, es indistinto si envía un hilo de este proceso y luego un hilo de este proceso en vez de continuar con otro de acá. ¿Por qué? Porque los hilos pueden compartir espacios de direcciones. Entonces, una optimización se da sobre el hecho de tener que minimizar el tiempo para ir por el resto de los recursos y si están en el mismo espacio de direcciones o si uno utiliza entradas y salidas del otro, pues bueno, lo más óptimo es que se ejecute ese. Entonces, la planificación de procesos, veámosla igual, con la salvedad de que procesos son diferentes y los hilos pues no nos interesa que pertenezcan a diferentes procesos. Con los avances tecnológicos, la velocidad de los procesadores dejó de ser una limitante. Acordémonos que esto está visto para que nosotros lo aprendamos como si tenemos procesadores de un solo núcleo. En computadoras personales, raras veces se desarrollan múltiples procesos de manera paralela, por lo que la competencia por recurso de memoria o prioridad para llegar al CPU son casi inexistentes. Y esto es al inicio de cuando teníamos las primeras computadoras personales. Las tareas que nosotros generalmente hacíamos no necesitaban mucho paralelismo. Estábamos haciendo algo y no es que pasábamos escuchando música de fondo o teníamos el WhatsApp activo o teníamos el navegador. Eran tareas puntuales. Eran tareas, de hecho, casi de procesos por lotes porque íbamos haciendo una después de la otra.
Con la salvedad, no es proceso por lotes del todo porque el sistema operativo siempre hacía sus servicios. Recuerden la diferencia entre proceso y servicio y entre servicio y demonio. Entonces, esa competencia por llegar al procesador y por los demás recursos eran casi inexistentes. Sin embargo, cuando hablamos en sistemas por red o en sistemas modernos, ya es considerable el multiprocesamiento, ya que se debe planificar con cuidado por el uso de los recursos, tanto de la memoria caché, de la memoria principal, como del procesador. Y es que cuando nosotros usamos más de un núcleo es problema, porque nosotros podemos tener una sola cola de listos y esta cola de listos puede gestionar quién va a cada uno de los núcleos. Digamos que tenemos 4 núcleos, pues aquí hay procesos y yo tengo que saber a qué procesador estoy mandando cada proceso, o en lugar de esta situación, yo podría tener, así como tengo 4 procesadores, podría tener varias colas de listos y decir, esta cola se encarga de este y de este procesador y esta de este y de este. Y decir que va a ingresar al procesador significa también que tengo que cargar en RAM todas las variables de estado, todas las variables globales de ese proceso, y estoy haciendo uso de la memoria caché y de los registros de procesador. O sea que esta decisión en realidad es muy importante. Por eso es que se menciona siempre de que no importando el procesador, la misma tarea puede tardar diferentes tiempos. Un elemento a considerar para distinguir entre los procesos a planificar es el tiempo promedio que habrá o que hará uso el procesador. Por ello tenemos dos tipos de procesos. Los procesos limitados a cálculo, que como están haciendo cálculo, tienen mucho tiempo en el procesador porque están usando el procesador de manera permanente y por eso se conocen como ligados a CPU, o los procesos limitados a entrada y salida. No necesitan mucho tiempo del procesador, pero sí están esperando en el buffer la espera de entradas y salidas. Por eso están ligados a entrada y salida. Limitados a cálculo, ligados a CPU, limitados a entrada y salida, ligados a entrada y salida. Por ejemplo, yo estoy haciendo el cálculo de una trayectoria, o en el caso, algo reciente, estoy procesando la fotografía que se le tomó al agujero negro, o estoy renderizando un video. Estoy haciendo un proceso con operación exclusiva de procesamiento, porque no necesito mayor interacción con el usuario. La renderización, la transformación de imágenes, los cálculos matemáticos, lo está haciendo solamente el procesador. Entonces, ese tipo de procesos requieren mucho tiempo en el procesador. Pero digamos que yo abro el bloc de notas, el bloc de notas está abierto y aquí está el prompt parpadeando, esperando que yo escriba algo. Está esperando que yo escriba, está en espera de entradas y salidas, porque cuando yo presiono una letra, me la tiene que mostrar en pantalla. Entonces, eso, como está limitado a entrada y salida, en realidad no está haciendo uso del procesador. El procesador está esperando mientras yo escribo y está esperando mientras muestra algo en pantalla. Significa que el tiempo en el procesador es muy corto. Si yo le doy mucha prioridad a un proceso de estos, desperdicio CPU. Si yo le doy mucha prioridad a un proceso de estos y estoy esperando a que termine, puede que estos procesos se vean desplazados o corran de manera lenta. Tiene que haber un equilibrio y por eso nosotros consideramos estos procesos para dar prioridades o para saber en qué momento tenemos que empezar con uno y en qué momento tenemos que seguir con otro. Obviamente, cada proceso tiene su propio identificador de a qué programa pertenece. Y hay mecanismos para que nosotros podamos estimar si es un proceso limitado a cálculo o un proceso limitado a entrada y salida. La computadora no piensa, por lo que elegir cuál de los procesos que se encuentran debe ejecutarse nunca va a ser una tarea fácil. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque podemos tener peticiones para crear procesos. Nosotros podemos estar ejecutando algo y de repente el usuario quiere abrir un archivo, quiere abrir una carpeta, pues el usuario tiene prioridad sobre lo demás, porque es lo que él está viendo, ¿no? Entonces él quiere que al hacer doble clic
la ventana se abra, o al hacer clic, la ventana se abra y se muestre. Entonces, eso ya cambia la prioridad, no importando si yo estoy revisando en segundo plano un correo electrónico, si yo estoy renderizando un video o si yo estoy escuchando música. Entonces, elegir a cuál de los procesos tengo que darle el foco para que su proceso esté en prioridad o en primer plano, no es tarea fácil. Procesos bloqueados por un semáforo, procesos que ocupan de entrada y salida de otro proceso, y son cosas que nosotros tenemos también que tomar en cuenta porque el planificador no posee información sobre las dependencias. Por ejemplo, Word tiene una dependencia porque necesita del buffer del teclado, por decir algo. Word está esperando que yo escriba algo y está ligado a entrada y salida. Tiene una dependencia. O como cuando yo le doy abrir archivo, se abre una ventana y este no se puede ejecutar porque necesita que se cierre este cuadro de diálogo. Esa es una dependencia. Pero esa es una dependencia que nosotros conocemos. La computadora no piensa. La computadora solo sabe que este proceso bloquea este y sabe que este proceso está esperando procesos de este, está en espera y que en algún momento va a pasar de espera, listo, ejecución, espera, listo, ejecución. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabe? Esa es nuestra interrogante. ¿Cómo garantizar que todos los procesos corran de manera adecuada si la que toma las decisiones es una computadora? Y de nuevo, las computadoras no piensan. Hablando del planificador de proceso, el mismo puede funcionar con cualesquiera de los siguientes tipos de algoritmos. Algoritmos no apropiativos o algoritmos apropiativos. El algoritmo no apropiativo permite que cada proceso se ejecute hasta que termine y solo entonces retoma el control para el siguiente o uno que aparezca con mayor prioridad. Estoy hablando del planificador, el algoritmo. Cuando digo retoma el control, es el algoritmo. Entonces veamos, un algoritmo no apropiativo elige un proceso y lo manda a ejecución. Agarra de la cola de listos, de mi cola de listos, un proceso y lo envía a que se ejecute. Sin embargo, no es apropiativo, ¿ok? No se va a apropiar del procesador. Va a dejar, una vez que depositó el proceso ahí, va a dejar que el proceso siga. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. Cuando el proceso termine, entonces el algoritmo puede apropiarse de nuevo del procesador y enviar otro proceso, ya sea que esté en la lista o que haya surgido con una prioridad mayor. En contraste, los algoritmos apropiativos seleccionan un proceso, lo dejan ejecutarse, pero no el tiempo que quiere el proceso, sino el tiempo que quiere el algoritmo. Es apropiativo, se apropia del procesador. Entonces, cuando ya considera, y entre paréntesis considera porque no piensa, que tiene mucho tiempo en el procesador, le dice, papito, sálgase de aquí, véngase para la cola, que voy a mandar a otro. Hace lo mismo con el siguiente hasta que todos los procesos listos hayan estado algún momento en el procesador. Necesita forzosamente una interrupción de reloj porque determinada cantidad de tiempo voy a hacer una interrupción, voy a hacer una llamada a kernel, voy a sacar lo que está acá y voy a meter lo que está acá para conmutar entre procesos. Si no hay interrupción, entonces se comporta como un no apropiativo. Y tiene lógica, porque si yo solo estoy haciendo 3 procesos, uno es prioridad alta y los demás son prioridad baja, pues el algoritmo lo puede dejar hasta que termine. Y si lo deja hasta que termine, ya se convierte entonces en un algoritmo del tipo no apropiativo. ¿Cuándo conviene usar uno? Bueno, eso depende no solo del sistema operativo, sino también del entorno en el cual yo estoy ejecutando o para el cual yo estoy ejecutando un sistema operativo. Tenemos procesamiento por lotes, procesamiento interactivo y procesamiento de tiempo real. Una planificación en procesamiento por lotes considera que no hay usuarios esperando los resultados, al menos no con premura. Por lo que los algoritmos no apropiativos son idóneos, porque como no hay nadie esperando los resultados, así como con urgencia,
pues le puede dar a cada proceso el tiempo que requiera hasta que termine. Se utilizan en sistemas contables. Digamos que voy a calcular la nómina de empleados. Entonces lo que me interesa es hacer el cálculo. Vean, es un proceso ligado a CPU en primer lugar. Y en segundo lugar, me interesa el mensaje de confirmación que se procesaron todas, absolutamente todas, las planillas y que le puedo pagar a todos mis empleados. Pero no me interesa que me lo vaya diciendo al momento o yo están ingresando información. Entonces, dejo el cálculo de planillas y hasta que termine, pues perfecto, no me incomoda. También puede usarse un algoritmo apropiativo, pero su tiempo de espera es largo. Ok, sí, claro. Digamos que yo estoy en un sistema operativo en el que al usuario se le puede ocurrir estar abriendo procesos. O sea, sí, la prioridad es el cálculo de planillas, pero él quiere escuchar música o quiere cambiar. Entonces yo puedo utilizar un algoritmo apropiativo con tiempos de espera muy largos, que parezcan no apropiativos, para poder dar esa sensación de paralelismo. Los sistemas interactivos, a diferencia de los de procesos por lotes, sí hay usuarios utilizando el sistema y sí hay usuarios esperando resultados y retroalimentación, por lo que no puedo permitir la monopolización del procesador. Por ello, utilizo algoritmos no apropiativos para poder conmutar más rápido entre los procesos. Porque, ojo, que el usuario le dé doble clic o que el usuario abra algo, pues simple y sencillamente es una acción de usuario. Traducir eso en una prioridad y mover el proceso al inicio de una cola o decir que tenés que ejecutar vos primero, eso es algo muy diferente. Entonces, el planificador es quien hace eso y utiliza algoritmos no apropiativos para en cuanto se suscite una situación de esta, podamos hacer una interrupción, sacar un proceso del procesador y meter el proceso que queremos nosotros que ingrese. Finalmente, los sistemas de tiempo real, aunque parezca extraño, se utilizan no apropiativos, debido a que la prioridad es terminar un proceso, por lo que la conmutación es a todo proceso que sume el resultado de la tarea. Al leer esto, uno diría, no, si estamos hablando de procesos por lotes, porque está haciendo una tarea y tengo que esperar a que termine. Pero imaginémonos, por ejemplo, un sensor de proximidad. El sensor de proximidad está haciendo una tarea, está leyendo los valores del sensor y solo está haciendo eso. Entonces cualquiera diría, es no apropiativo. Perdón, es apropiativo. Pero fíjense que no, o sea, la verdad es que cuando es de tiempo real, si llega a haber una señal que yo necesito captar o por la cual yo estoy esperando y necesito tomar acciones, tengo que hacer una interrupción. Entonces, agarro una parte apropiativa y hago uso de la misma para completar mi acción. Ustedes van a encontrar esta figura en el libro, que son metas de algoritmos de planificación en distintas circunstancias. En primer lugar, todos los sistemas, sin importar el sistema operativo que sea, sin importar para el dispositivo que sea, todos los sistemas tienen que cumplir equidad, aplicación de políticas y balance. Equidad se refiere a otorgar a cada proceso una parte justa del CPU. La aplicación de políticas tiene que ver con la verificación de que se cumplan las políticas establecidas para poder asignar esa prioridad y ese tiempo en el CPU. Y el balance indica que yo tengo que mantener todas las partes del sistema activo, porque si no, estoy desperdiciando recursos. Espérenme que está pasando un camión, no sé, están vendiendo algo. Va, y se cayó. Los sistemas de procesamiento por lotes, además de velar por equidad, aplicación y balance, tienen que cuidar por rendimiento, tiempo de retorno y utilización de CPU. Tienen que maximizar el número de trabajos por hora, porque para eso lo tengo, para que esté trabajando sin que nadie lo interrumpa. Tienen que minimizar el tiempo entre la entrega y la terminación. Sí, yo estoy calculando una gran cantidad de planillas, estoy mandando una gran cantidad de correos electrónicos, pero yo necesito una retroalimentación. Entonces, así como le estoy dando prioridad a los procesos, también a esa parte de retroalimentación le voy a dar prioridad. Y finalmente, siempre tengo que mantener la CPU ocupada, porque si no, estoy desperdiciando recursos. Y si estoy desperdiciando recursos, no es rentable. Cuando los sistemas son interactivos, más que el rendimiento, me interesa el tiempo de respuesta.
que el usuario sepa que si hizo doble clic, la computadora captó el doble clic. Que si hizo captura de pantalla, pues darle la retroalimentación de que se hizo la captura de pantalla. Si está escribiendo, que se vea que está escribiendo. Y además tiene que haber proporcionalidad. Es decir, que tengo que cumplir las expectativas de paralelismo o multiprogramación. Tengo que darle el mismo balance de manera proporcional a todos los procesos abiertos. De nuevo, que se note que haya un pseudo paralelismo o un paralelismo puro. Finalmente, los sistemas de tiempo real tienen que cumplir con los plazos para evitar perder datos. Y finalmente, hay una predictibilidad. Esto es, evita la degradación de la calidad en los sistemas multimedia. Un ejemplo es cuando ustedes bajan o están reproduciendo en YouTube y ustedes están reproduciendo y en la barra ustedes están viendo que va cargando, que va cargando, que va cargando. Obviamente eso es porque está bajando los datos, pero en un sistema de tiempo real, generalmente los sistemas de tiempo real son para un propósito específico y hay mucha estadística y hay valores y hay proyecciones, entonces yo puedo predecir qué es lo que sigue. Entonces voy creando esa trama de lo que va a ser después el sistema y si las condiciones llegado el punto son esas, pues perfecto, como yo ya lo predije, ya había cargado cierto entorno y eso se ejecuta muy rápido de manera continua y sin interrupciones, que es lo que yo necesito porque es un sistema de tiempo real. Planificación de procesos en lote. Bueno, hay algoritmos en total para todos los sistemas que nosotros tenemos o para todas las situaciones que hemos visto. Hay 12 algoritmos de planificación. Son los únicos, pues son los más famosos. Podría aparecer uno que otro por ahí, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten. Bien, en planificación de procesos por lotes, como estoy destinado o como el uso de estos procesos es exclusivamente maximizar el número de trabajos por hora, minimizando el tiempo entre salir y entrar de un proceso a otro, para mantener ocupado el CPU, yo puedo utilizar el algoritmo llamado First Input, First Output o primera entrada, primera salida. De los algoritmos no apropiativos es el más simple. El CPU es asignado a los procesos en orden de llegada. En esencia, solo hay una cola de procesos listos. Un proceso entra en la cola y por orden de llegada se asigna al procesador. No importa cuándo se tarde, estar ahí hasta terminar o hasta que se bloquee. Cuando es bloqueado, sale del procesador y se coloca al final de la cola para esperar su turno el volver a entrar. En esencia, es equitativo. Sin embargo, los procesos ligados a entrada y salida se demoran más en terminarse, aunque ocupen poco CPU, pero cada bloqueo en espera de entrada y salida les hace salir y volverse a formar en la cola. Entonces, ustedes tienen una sola cola y los procesos van entrando y a medida se van formando en la cola, van saliendo al procesador. Si el proceso finaliza, qué bien, bien por él, desaparece y el siguiente proceso en la cola ingresa. Si el proceso no puede finalizar, se va a bloquear. Puede que esté esperando algo. Si se bloquea, se sale del procesador o se saca del procesador y se vuelve a formar en la cola. Pero tiene que esperar su turno para continuar de donde se quedó. El más corto primero es no apropiativo y se utiliza cuando se conoce de antemano el tiempo que requerirá un proceso en terminarse. De esta manera se coloca en la cola de menor a mayor y se hacen pasar uno por uno al CPU. Su desventaja es que los procesos deben estar listos al mismo tiempo. Si no, una nueva entrada puede que requiera menos tiempo que la que ya se encontraba ahí. Y como los procesos no actualizan la cola, pues va a quedar al final. Y si la actualiza, puede que los más largos nunca lleguen al CPU. ¿Cómo es esto? Pues vean, yo tengo la cola, yo tengo una cola y tengo el procesador. Y ahora mis procesos llevan la información de cuánto tiempo requieren. Digamos que este requiere 2 segundos, digamos que este requiere 3 segundos y digamos que este requiere 1 segundo. Entonces, para poder ingresar en la cola que va directo al procesador, yo los ordeno por tiempo y el más corto tiene que ir primero. Primero va el tiempo que se tarda 1 segundo, luego va el tiempo que se tarda 2, luego va el que se carga 3.
Este va a estar aquí 1 segundo y va a salir. Este va a estar 2 segundos y va a salir. Este va a estar 3 segundos y va a salir. Pero digamos que viene y yo meto el proceso 1. Luego seguiría el proceso 2. Pero viene el usuario y da prioridad y tengo otro proceso de 1 segundo. Como no he metido el proceso 2, ok, démosle prioridad a este. Meto el primero, meto el segundo y hay otra prioridad de 2 segundos. Y hay una prioridad de 4 segundos. Entonces, meto el de 2 y luego meto este de 3. ¿Qué es lo que pasa? Que el de 3, que llegó en tercer lugar, ahora está en quinta posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un proceso que llegue a tardar 5 y se están creando pequeños procesos que duren menos, este proceso pueda que nunca se llegue a ejecutar. Y bueno, no es que nunca, es que va a tardar mucho tiempo antes de que se den las condiciones de que ese proceso sea el más corto de todos los que están. Y eso, pues, ya no lo podemos permitir, porque puede que el proceso sí lo requiramos, pero no se está ejecutando en el tiempo que debiese. Menor tiempo restante a continuación es la versión apropiativa del más corto primero. ¿Por qué es la versión apropiativa? Porque ahora sí le voy a quitar el uso al procesador. Entonces yo tengo una cola. Entonces digamos que se conoce el tiempo que se requiere, solo que cuando se bloquea, el algoritmo regresa al CPU. Los procesos priorizados, los que requieran menos tiempo, vuelven a empezar. ¿Cómo es esto? Yo tengo esos procesos y tengo proceso 1, proceso 2, proceso 3. Este se tarda N cantidad, este se tarda N cantidad, este se tarda N cantidad. Y bueno, pues aquí está el procesador. Yo los empiezo a meter dependiendo del tiempo. Si uno se bloquea, puede salir, pero su tiempo ya disminuyó. Y como este es apropiativo, entonces agarro esta cola, la elimino, la reordeno y la vuelvo a colocar de menor a mayor. Por eso es que es apropiativo. Y entonces ya puedo perfectamente volver a tirar el proceso al que ya le fuera faltando menos. Igual, los procesos que requieran mucho, pues van a tardar más en poder realizarse. En sistemas interactivos, pues tenemos que son algoritmos muy comunes, por lo menos en los sistemas en especial que son interactivos, los de uso general, los que usamos nosotros, vaya. Y podemos encontrar planificación por turno circular. Es apropiativo, similar al primera entrada, primera salida. Solo que se asigna una unidad de tiempo denominada quantum para saber en qué instante cambiar al siguiente proceso. No voy a esperar ni a que termine ni a que se bloquee, sino que si no se ha bloqueado antes de que termine el quantum, igual lo voy a sacar. Lo que se debe considerar es que entre cada conmutación hay un desperdicio por gestión administrativa. Es decir, cuando un proceso se bloquea, se debe almacenar su entorno antes de mandarlo al final de la cola, para que cuando regrese se pueda retomar de donde se quedó. Un quantum muy corto produce demasiadas conmutaciones de proceso y reduce la eficiencia del CPU. Pero un quantum que sea demasiado largo produce una mala respuesta para peticiones cortas. Se suele utilizar entre 20 y 50 milisegundos. Entonces, yo tengo mi cola y es turno circular porque salgo y entro en esta cola y en lo que estoy mandando a ejecución. Entonces, yo voy a citar un quantum y aquí no vamos a utilizar valores grandes, digamos un quantum de 4. Y en vez de usar milisegundos, usamos segundos, que en realidad sabemos que es demasiado tiempo. Entonces, digamos que un proceso necesita 3, un proceso necesita 5, un proceso necesita 6. Bueno, este va a estar en el quantum por 3 segundos, que es lo que dura, hasta que se bloquee, o nunca va a pasar de 4. Este, como no necesita 4, terminó en ese tiempo. Para el siguiente, que es el 5. Pero cuando llegue a 4, el proceso lo voy a sacar. Entonces, este proceso le faltó un segundo para terminarse. Pero lo tuve que sacar para meter este, que ocupa 6. Cuando llega a 4, si no se ha bloqueado, lo saca y ahora este va a tardar 2.
Los saca y los pone al final de la cola. ¿Cuál es el problema? Que interrumpir el proceso significa que yo tengo que almacenar todas las variables de entorno para cuando vuelva a entrar al procesador, retomarlo de donde me quedé. En administración de memoria volvemos a ver un poco esta parte de gestión administrativa de memoria. Pero es que acuérdense, la computadora no piensa y cada programa tiene sus propias variables, cada programa tiene sus propios espacios de direcciones y yo tengo que saber en qué punto me quedé para no tener que volver a hacer el proceso desde cero. Entonces tengo que guardarlo en algún lado de manera temporal, esa información del proceso. Planificación por prioridad, la idea es simple. Se asigna una prioridad a cada proceso y el proceso ejecutable con la prioridad más alta es el que se puede ejecutar. Esta asignación de prioridad es dinámica y se acostumbra a mezclar las prioridades con la planificación por turno circular, atendiendo con las circulares por orden de prioridad. Recordemos un poco los monitores. Veamos, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. Aquí digamos que la 4 es la más alta, pero dependiendo del programador, pues la 1 puede ser la más alta. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que cada prioridad tiene una cola. Acuérdense la diferencia entre pilas y colas. Cada prioridad tiene una cola. Y yo voy a ejecutar siempre de la cola de los más prioritarios. Cada vez que ingresa un proceso, ese proceso es cuestionado, es auditado y es distribuido en una de las colas. Entonces, si entra procesos, lo que yo tengo que hacer es ordenar esos procesos en las colas. Si los procesos están ordenados, lo que yo tengo que hacer es enviar un proceso al procesador. Este se está ejecutando. Si entra una solicitud de proceso, pues yo tengo que volver a ordenar todo esto. Si no, pues yo saco el siguiente de esta prioridad. Como siempre mantenemos quantum y mantenemos unidades, si un proceso se bloquea, esto es como que venga a hacer la solicitud y esto se tiene que volver a ordenar. De manera que los procesos se están permanentemente moviendo entre las diferentes colas hasta que llegan a la prioridad más alta y pueden ejecutarse. Múltiples colas es una especialización de la anterior, solo que no se usaban prioridades, sino que a cada prioridad se le aumentaban o disminuían los quantum. De modo que los ligados a entrada y salida estaban menos tiempo, mayor prioridad, menos quantum, que los ligados a CPU. Aquí lo que hago es que hago las múltiples colas, pero también, aparte de ver la prioridad, yo veo si es ligado a CPU o es ligado a entrada y salida para asignar mayor o menor cantidad de tiempo. El proceso más corto a continuación es convertir el no apropiativo de proceso por lotes, más corto a continuación, a apropiativo, determinando el tiempo más corto para conmutar hacia él. Si se acuerdan, al inicio, cuando nosotros vimos los de procesos por lotes, vimos el primera entrada, primera salida, luego vimos el más corto a continuación o el más corto que fuera el siguiente. Vamos a hacer lo mismo con la salvedad de que agregó los quantum. Y que si bien es el más corto, no significa que va a estar en el procesador hasta que termine, sino que va a estar lo que dure el quantum. Una vez que el quantum termine, pues me apropio del CPU y paso al siguiente proceso y voy siempre actualizando las colas, las pilas, las estructuras que yo tenga de los procesos. La planificación garantizada hace un uso de la información que se conoce para darle en el tiempo el CPU equitativo a los procesos. O sea, en vez de que el quantum sea igual para todos, aquí el quantum es diferente para cada proceso. De manera que si yo tengo 4 procesos y los 4 duran 5, pues bueno, yo le digo, le doy 2 quantum a cada uno y hacen 2, 2, 2, 2, 2, 5 veces, luego cada cual quedó con 3, 2, 2, 2, 2, 2, y luego cada cual quedó con 1, 1, 1, 1, 1. Magnífico. Pero digamos que yo tengo un proceso que mide 10 y yo tengo un proceso que mide 5. Y resulta que este es más prioritario que este. Entonces no es como que les voy a dar 5 y 5. Digamos que le voy a dar 5 quantum a este, le voy a dar 3 quantum a este, luego le voy a dar 3 quantum a este, le voy a dar 1 quantum a este, le voy a dar 2 quantum a este y finalmente 1 a este. Estoy garantizando que todos se ejecuten, pero se van a ejecutar la cantidad de tiempo por prioridad que merezca ese proceso. La planificación por sorteo es bastante curiosa.
En este caso, a cada proceso, dependiendo de su prioridad, se le entregan boletos de lotería, se hace un sorteo y se juega la lotería y el que gana entra al procesador. Como los procesos se pueden comunicar entre sí, el proceso que entra al procesador le puede regalar sus boletos a otro proceso, de manera que le aumente la probabilidad de ganar el siguiente sorteo e ingresar al procesador. Y sí, por muy raro que parezca, esto se hace. Y la programación de ese es bien interesante porque prácticamente es un pequeño juego. Planificación por partes equitativas. Se le da prioridad no solo al proceso, sino también al dueño del proceso. Lo que ordena los procesos primero por usuario y luego por proceso. ¿A qué se refiere? Anteriormente, a mí solo me estaban llegando mis procesos. Me estaban llegando los procesos y yo tenía colas de prioridades. Yo tenía colas de prioridades, prioridad 1, 2, 3, 4. Entonces los procesos llegaban aquí y yo los ordenaba. Pero yo solo estaba considerando la información del proceso. En ningún momento yo había considerado quién era el que solicitaba el proceso. Obviamente el usuario tiene prioridad más alta. Entonces, una prioridad de usuario es más importante que una prioridad del sistema operativo en algunos casos. Y en otros casos, una prioridad del sistema operativo es más importante que la prioridad de usuario. Entonces, estas prioridades, y hay varias maneras de implementar, no solo consideran la información de los procesos, sino que también consideran la información de quién está mandando ese proceso. Porque pueda que un proceso tenga prioridad 3 y un proceso tenga prioridad 4. Recordemos que habíamos puesto que 4 era la más alta, pero esto lo mandó a hacer la calculadora y esta prioridad es del usuario. Entonces, aunque este sea más prioritario que este, el usuario tiene más rango que la calculadora, entonces yo hago primero el del usuario. A eso se refiere el de partes equitativas. Aquí tenemos algunos recursos. Hay un simulador de algoritmos de información. Tenemos también otro simulador. La mayoría son simuladores para que ustedes los pudieran ver y los pudieran utilizar. Espero que no tenga problemas yo en esta parte, derechos de autor, al momento de subir el video. Y si lo llego a tener, pues por lo menos esto ya no lo usamos porque aquí terminaría. Pero vaya, vamos a abrir uno. A ver si nos deja. Entonces, este es el sitio web. Aquí está el banco de pruebas. Bueno, entonces, aquí hay una simulación, procesos, y nosotros lo vamos viendo. Nosotros nos vamos viendo aquí, miren, el bloqueo, los quantum, entrada y salida, tiempo del CPU, tiempo máximo dormido y llegaba al PCS. Están los menús de usuario. Entonces, el proceso 1 se encuentra en estado de listo. Los procesos listos tienen color verde, bla, bla, bla. El proceso 3 en ejecución. ¿Cómo lo hago funcionar? Pues aquí está la teoría, el banco de pruebas y entonces aquí ya podemos trabajar con la herramienta. Vamos a ver si la descarga o si me la carga. Reconoce Diablo Tag. Este navegador no me lo reconoce. Tendría que probar otro. Pero, vamos a llevárnoslo a otro navegador. Hay un problema actual y es el hecho de que el Flash Player ya no va a ser reconocido por los navegadores. Entonces no me reconoce el applet. O lo tengo en pausa, no sé. Sincronizó la. Ok, este no lo puedo abrir. Ábranlo ustedes. Y si no, vean qué es lo que requiere, qué configuración requiere para poder abrir el simulador. Veamos este otro. Podría abrirlo con Internet Explorer, pero la verdad es que lo tengo deshabilitado porque no lo uso y tal vez con ese lo abra. Yo recuerdo que la primera vez sí los corrí todos. Bien, aquí nosotros tenemos un código completo en Java. Tenemos el código completo en Java y lo único que hay que hacer es copiar el código, pegarlo en un archivo, ya sea con Eclipse o NetBeans o en cualquier IDE de programación de Java y lo ejecutan y ustedes lo pueden estudiar. Ustedes lo pueden estudiar. Hay algunos que le dan la opción de descargar el .jar, el .java para que lo puedan correr. Pero son algunos simuladores que puse. No recuerdo si en el campus les coloqué más. Eso sí no recuerdo. Hay otro simulador de planificación de procesos. Y lo mismo, está el código fuente para que ustedes incluso lo puedan descargar y lo puedan modificar.
Entonces el código en Java, se muestran las salidas y por aquí tiene que estar el enlace de descarga. Entonces ustedes los descargan y los abren. Si no tienen Java, pues igual, solo hacen una pequeña búsqueda de simuladores de planificación y los colocan. Yo coloqué estos considerando que la mayoría de la gente lleva el lenguaje 2 y ya tenía varios IDEs de programación y podían copiar perfectamente el código fuente y hacerlos correr, hacerlos ejecutar. No recuerdo, les soy sincero, si yo saqué las fuentes, los empaqueté y los coloqué en el campus, en la parte de recursos o en la parte de repaso. Y bueno, esto es todo lo referente a algoritmos de planificación. Toda esa parte, no hay mucho más que agregar. La siguiente semana vamos a ver entonces administración de memoria. Cualquier duda, ya saben que estoy a su completa disposición. En cuanto termine esta sesión y se renderice el video, yo lo voy a subir. Lo voy a subir a YouTube para no estar guardando, no estar acabando el espacio de Zoom. Por eso es que espero que el haber abierto las páginas web no interfieran. Por ejemplo, un planificador de proceso operativo en java.net, da igual, ustedes solo lo descargan. Hacen la descarga y luego los ejecutan. Igual, si ustedes encuentran otros, no voy a esperar eso, gracias. Si ustedes encuentran otros y me los quieren hacer llegar o los colocan en los foros, pues ni cosa mejor. La intención aquí es entender que la computadora no piensa y que los procesos se tienen que ejecutar. Y hay múltiples algoritmos que me permiten a mí tomar la decisión de cuál voy a ejecutar. Jovenazos, un verdadero placer. Por favor, cuídense. Siempre mantengan ojo a las medidas de bioseguridad.